Estamos de nuevo aquí en la lección para adultos de esta semana y tenemos un título bastante interesante, posibilidades ilimitadas. Cuando nos dicen que tienes una posibilidad ilimitada, es decir, que nunca se va a terminar. ¿De qué será que estamos hablando? Vamos a ver a continuación. El texto para esta semana lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Durante esta semana vamos a darnos cuenta de la importancia de los dones espirituales y cómo el Señor los da o los ofrece. Siempre Dios nos llama a testificar por Él y es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Allí en Hechos capítulo 18 y en Isaías capítulo 43 versículo 10 hablamos sobre esto. Y es muy importante tener en cuenta, Edwin, que el Señor nos hace un llamado importante, un llamado divino. Y a cada cristiano le hace este llamamiento. ¿Para qué? Cada uno tenemos nuestros dones y talentos, que es algo diferente que vamos a ver a continuación también en la lección como tal. El Señor también nos llama a ser embajadores de Cristo. Y en esta tierra estamos llamados a esto, a dar un testimonio adecuado de la palabra del Señor. Me parece importante allí en la lección del sábado resaltar un párrafo interesante que nos dice: al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a su servicio, nuestras posibilidades de servir son infinitas. No tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedicada por completo a Dios. Vamos a ver qué nos dice la sección del domingo. Sesión del domingo, diversos dones unidos en un servicio. Bueno, resulta de que en la iglesia, pues aparentemente todos los seres humanos somos iguales, pero no, somos diferentes en varios sentidos. Pero vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a ver un Pedro diferente a un Juan diferente a Andrés, un Andrés diferente a Natanael. Bueno, diferentes cosas tenían, diferentes pensamientos. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, Él nos hace solo una persona, porque dice en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 12, verso 12 y verso 13, que Cristo es un solo cuerpo, porque en Cristo somos. Entonces nosotros en nuestra iglesia debemos ser solo una persona, que esa persona alaba a Dios, una sola persona, que tiene a Jesús en su corazón, una sola persona que predica de Dios. Somos un solo don y somos una sola persona, porque si nosotros somos uno solo, podemos ir y compartir con Jesús toda nuestra vida. Así es. Y en la sección del lunes nos habla sobre algo muy importante. ¿Quién es el dador de toda dádiva o el dador de todo don? Dios. Vamos a ver entonces la pequeña diferencia entre el talento y el don. El don es con lo cual nosotros nacemos, ¿sí? Si Edwin es muy bueno para predicar, él ha forjado ese don y obviamente desde pequeño, ¿sí? Aunque obviamente allí entra la otra parte en la cual él debe practicar, debe forjar, debe trabajar en su don porque se debe hacer. Y el talento es aquel que nosotros vamos como formando, ¿sí? Vamos formando con toda nuestra práctica. Es decir, por un ejemplo, a mí me gusta cantar, ¿sí? Y desde pequeño lo hago, creo que nací con el don, Dios, el Espíritu Santo me dio el don del canto. Pero si yo no practico, si yo lo dejo a un lado, pues ese don se va deteriorando. Y puede ser que otra persona que no tenga el don quiera hacerlo, quiera intentar y practique y quiera forjar ese talento, pero no funciona. Entonces hay que tener en cuenta esta diferencia. ¿A quién le da Dios dones espirituales? Vamos a ver allí que nos dice Marcos capítulo 13, versículo 34. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos, y delega autoridad en sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Entonces allí dice que a todos, sí, cierto, a todos el Señor les da dones y es importante tener en cuenta que dentro de la iglesia es importante cada uno de esos dones, quien recibe a los hermanos en la iglesia, quien va a recoger los diezmos, quien hace el aseo en la iglesia, quien tiene el don de servir, de ir a hacer la obra misionera, de predicar, de cantar, tantos dones que tenemos y obviamente que eso se complementa con los talentos que hemos forjado y que analizamos en nuestra vida. Bueno, ahorita vamos a la sesión del martes.
el propósito de los dones espirituales. Como lo comentaba usted, David, en una iglesia se deben de hacer diferentes cosas y una persona no está capacitado para hacer todo eso, porque puede que lo haga, como se mencionan algunas personas, como las personas toreras, que hagan esto, estén en esto, estén en esto, pero se va a cansar y se va a fatigar y tal vez va a terminar fuera de la iglesia. Entonces la idea es que en nuestra iglesia haya diferentes dones y diferentes personas que se ocupen de diferentes departamentos de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros, de los dones en nuestra vida? Los dones espirituales sirven para varios propósitos. Le otorga el fin a nutrir y fortalecer su iglesia para cumplir su ministerio. Miren lo importante, o sea, los dones en diferentes personas nutren la iglesia para cumplir el propósito que Dios les ha dado. O tal vez nos preguntamos de la parte de los talentos. Quizás nos preguntamos acerca de la relación de los dones espirituales y de los talentos naturales, como lo mencionaba usted, David, en la sesión del lunes. Nosotros tenemos diferentes talentos y debemos de cultivarlos, y como dice Jesús en su palabra, si nosotros tenemos un talento, debemos de cultivarlo tanto que podamos llegar 2-3 veces a manejarlo mejor. Entonces ese es el propósito de los dones espirituales y de los talentos en nuestra vida, que todo eso lo que tengamos podamos hacerlo mejor, pero para la honra y la gloria de Dios. Así es, muy cierto. Y ahora ya que nos hablas del propósito, ahora ¿cómo podemos nosotros descubrir los dones? ¿Sí? Porque a veces como que, bueno, ¿qué don tengo yo? No sé si te ha pasado en algún momento que no sabemos cómo hacerlo. Primero que todo debemos tener claro que el hecho de cómo descubrirlo está relacionado también con nuestra comunión con Dios. Si queremos que nos diga o que nos haga un llamado hacia predicar, cantar, cualquiera de los dones que mencionamos ahora, pues entonces debemos estar en una sintonía, no solamente en la oración, sino también allí en la palabra de Dios, para poder identificar esta cuestión. Y allí nos hace una pregunta en la lección del día miércoles: si deseamos descubrir los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué nos invita a hacer? ¿Qué nos invita a hacer el Señor? Vamos a mirar allí algo muy importante que está en Mateo capítulo 7, versículo 7. Y vamos a analizar qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto de cómo descubrir los dones. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Entonces, ¿qué debemos hacer básicamente? Entrar en oración con Dios y decirle qué necesitamos o qué queremos tener. Y ya entonces entramos como en ese diálogo, en esa conversación con el Señor para ver en qué lugar podemos servirle. Recibimos los dones espirituales al consagrarnos, nos dice allí la lección claramente, al consagrarnos. Entonces es importante que tengamos esto claro y que bueno, a veces también es difícil, pero fallamos, no somos perfectos y el pecado a veces nos obstruye ese caminar en cuanto a los dones como tal. Debemos también tener claro que nuestra prioridad debe ser servir a Dios. Entonces ya llevamos tres aspectos importantes de cómo descubrir allí los dones espirituales. Fe y oración, 5 aspectos ya hemos hablado de cómo poder descubrir tus dones espirituales. Y también hacer énfasis en que los dones son cualidades, capacidades que Dios imparte en el cual podemos servirle. Y hay una pregunta especial que nos hace al final: ¿cuáles son tus dones específicos? Y más importante, ¿cómo puedes mejorar estos dones para el servicio del Señor? Entonces hagamos en esta pregunta reflexiva, en decir, bueno, ¿qué don tengo yo y cómo puedo ponerlo al servicio de Dios? Bueno, David, la sesión del jueves, hacer crecer nuestros dones. Nosotros debemos de tener en cuenta que Dios nos da dones para que nosotros los multipliquemos. Nos muestra una parábola muy conocida que la encontramos en Mateo 25 del 14 al 30, que habla sobre la parábola de los talentos. Resulta de que el amo se fue y dejó a sus siervos y les dejó encargado, dice la escritura, que toda su fortuna. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. El que le dio 5 multiplicó y consiguió 10. Al que le dio 2 multiplicó y consiguió 4. Al que le dio 1 lo escondió y no multiplicó nada. La idea de nuestros talentos es eso: Dios no fija en quién le dio más o a quién le dio menos, sino la capacidad que yo tenga de multiplicar mis talentos y no ser como el último, que esconde su talento y lo deja por ahí escondido y no hace nada por ese talento. Un ejemplo, David. La persona que canta, eso se mueve mucho en una iglesia siempre. Que hay una campaña, siempre buscan a alguien que canta muy bonito.
resulta que esa persona canta hermoso, canta himnos que la gente se convence y se bautiza más por ese canto, y resulta que esta persona sale de la iglesia y empieza a sentarse en el mundo, consigue un trabajo que no fuera del canto y, o sea, oculta este trabajo, oculta este talento. Entonces esa es la idea, nosotros no debemos ocultar lo que tenemos. El primer siervo multiplicó, el segundo multiplicó, pero el tercero tenía miedo y tenía mucho temor porque de pronto lo perdía. Debemos de seguir hacia el camino de que nos muestra el Señor, debemos multiplicar nuestro talento, debemos crecerlo, porque esa es la labor que yo tengo y esa es la misión que el Señor me dejó acá en la tierra. Es cierto, entonces hay muchas personas que en determinado momento están ocultando sus dones y talentos y no debería ser así. Terminamos entonces, Edwin, con dos cosas importantes de la lección del día viernes. La primera, recuerda que los dones espirituales se dan para la gloria de Dios y no para la nuestra, como lo mencionabas ahora, y Dios los da para exaltar su nombre y hacer avanzar su causa o su obra. Si es el canto, entonces en un llamado ese canto conmueva por medio del Espíritu Santo, o una predicación, o un saludo fervoroso en la entrada. Yo no te imagino, bueno, no sé si te imaginas, Edwin, un hermano recibiendo las visitas allá, buenos días, siga. No, Sí. ¿cierto? O sea, no tenía sentido y la persona se va o no vuelve, entonces hay que con alegría. Como si estuviera apático. Exactamente. O tal vez el miembro de la iglesia lo ve y bueno, le pasa algo, pero una persona que es visita, que llegue por primera vez, entonces llega a la iglesia y encuentra a esa persona ahí, o sea, ese muro, la entrada de... Dice el espíritu de profecía que cuando la persona que está dando la bienvenida a la entrada, los ángeles están acompañados con él. Imagínese lo importante. Sí, entonces cuando esa persona está ahí todo apático, ahí imagino los ángeles la reacción, no, usted está apático, vamos a contarle al Señor. No, mentira, pero sí, nosotros en la entrada, la persona que está en la entrada debe ser la más entusiasta y la más feliz de todos los que están adentro. Exactamente, y esa es la primera impresión y es lo que se va a llevar la visita, tampoco pues al extremo pero sí por lo menos mostrar un entusiasmo allí en la entrada, y yo creería que eso es un don muy importante de poder tener el presente. Yo quiero agregar algo, como un buen mensaje al recibir la persona, como un ejemplo, llegar y, hermana, está muy bonita, que bien le queda ese peinado, sí. como le queda bonito el vestido, bueno, no sé, algo así como que lo haga sentir muy bien. Sí, o hermano, lavó la camisa, pero tiene una tintica por acá, ¿no? De cosas así. Muy bien, reflexiona más sobre el pensamiento de cada uno de nosotros que ha recibido de parte de Dios con respecto a los dones. ¿Qué implicaciones, y con esto terminamos para que ustedes puedan reflexionar y nosotros también, qué implicaciones prácticas tiene esto para tu iglesia local? ¿Qué diferencia puede marcar este pensamiento en la participación de cada miembro en el servicio? Entonces tengamos en cuenta que nuestro don y nuestro talento debe ser al servicio del Señor, al servicio de nuestro prójimo, de nuestra iglesia, y a hacer avanzar la causa de Dios. Recuerda compartir la lección con tus amigos, con tus familiares, en tus perfiles, y que puedas también suscribirte a nuestro canal Más Cerca de Cristo.